Ustedes, mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie elalternativo.com, iba yo a decir, ¿verdad? Pero el alternativo, que es una respuesta un poco patológica al hecho de no tener la posibilidad de estar en la radio comercial mercantil oficial de México, y con mucho gusto y con mucho entusiasmo un grupo de personas que piensan que y me animan para que este programa continúe, aunque a veces no es tan fácil y tan, ¿qué diría yo? Pues tan entusiasmante, ¿verdad? Pues digo, y bueno, pues sí, quién sabe cómo nos vaya, quién sabe las personas si lo oigan o no, parecería ser que sí. En todo caso, ¿estaría el joven Pepe Garduño por ahí? Buenos días, señor Saldaña, ¿cómo va? ¿Qué pasa, mi querido Pepe? ¿Cómo va la salud? ¿Bien? ¿Bien? Ya mejor, ¿no? Que tenías tu gripe, pero ya pasó. Bueno, qué bueno, pues estás joven, no hay problema. ¿Qué me cuentas de cosas interesantes? Pues todo este sospechosismo del tema de la explosión ayer en la torre de Pemex. Pues sí. Eso vamos a tratarlo desde un ángulo diferente. Fíjate que dentro de 10 o 15 minutos voy a tratar de comunicarme a ver si se puede con este mare magnum de cordones y de cosas, con mi amigo el maestro Manuel Munguía, que él es un especialista en las palabras. Yo pretendo, y dentro del ámbito de la tesis que siempre se mantiene en estos programas, que vivimos en unas circunstancias muy especiales, es decir, hay problemas de comunicación muy graves. Esos problemas de comunicación muy graves están creados por la preponderancia de uno de los medios para que nosotros sepamos lo que acontece en el mundo. Ese uno de los medios es la televisión. La televisión nos presenta los espectáculos, sugerencias, los comerciales, los anuncios que nos llevan a modificar nuestra vida cívica, campañas, y la comunicación de la desgracia, pero bajo un punto de vista muy especial. Ese punto de vista muy especial es el que vamos a examinar, y cómo se manifiesta y cómo se dice. Ya todos los periodistas que tienen los medios de comunicación a su servicio, a su alcance y al servicio del patrono de la ideología, el patrón en el sentido del patrón ideológico y el patrón monetario de su empresa, bueno, lo cubren desde todo punto de vista. Nosotros, que no tenemos patrón, podemos hablar de otros aspectos sirviendo a otros intereses ideológicos. Si yo tengo, por ejemplo, mucho interés en saber por qué nos piden los funcionarios, presidente de la República a la cabeza, de decir no especules. Decir es como decirle a alguien no pienses. Y lo vamos a ver con el maestro Manuel Munguía en cuanto a que especular es una función. Y ahí me dice, no lo hagas. También me llama mucho la atención que un locutor, cuando está dando una noticia, él de su parte y de su propia cosecha, le ponga el calificativo de este lamentable hecho. A él no le toca juzgar. Él tiene que darme la noticia y a mí no me importa que él lo lamente o no. Es más, yo puedo decirles a ustedes que muchas cosas que para él son óptimas, dice lamentable, y se le está notando en la actitud, en la forma, en la proyección de su voz. Todo eso lo vamos a ver, pero confiesen ustedes que son aspectos no tocados por la televisión comercial o mercantil. Si eres tan amable, Pepe Garduño, dime o dame o dile a las personas que hipotéticamente nos oyen, ¿quiénes son? A ver, adelante. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Parece que estoy hablando mandarilla. Pepe Garduño, ¿me oyes o se cortó? Aquí estoy. Ahí estás. Cuéntame, ¿a quién le vamos a agradecer que estén con nosotros? De
desde la cadena virtual de Radio La Nueva República a lanotipoemas.com, Radio AMLO TV, ciudadanos.com, ¿dónde lo oigo? alcalorpolitico.com. Adelante. Es de que se cerró. ¿Se te perdió el papel? Sí, se cerró si quieres lo decimos al último, ¿no, Pepe? Ya lo tengo a la mano. Bueno, ándale. En magazine.info, lafatresPrimero.com, a bairoparranco.com, a jóvenesconorona.org, a diariolibertad.org.mx, a las 23 estaciones FM de en Chiapas, Grupo Notimedia y en coberturaciudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, en Venezuela, en la Radio del Sur, en Táchira, en el 92.5, en Radio Daniel Bigliete, en corresponsales del pueblo.org, en Uruguay, en el Carmen Montevideo, en el 105.3, en Radio Amanecer, en el 92.7, en Radio SFM, en Nueva Iglesia Colonia, en Ecuador, en Radio Supercar, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras, en el 1015 AM, en Radio Huacho, Tegucigalpa, y en España, en Radio Contrafarsa FM, en el 87.6 Fiesta FM, en Palma de Mallorca y en contrafarsaradio.blogspot.mx. Y para conectar y tener contacto con el señor Saldaña, en Twitter a través de @SaldanaJorge y @Nueva República, y también tenemos un buzón de voz que es el 41649-767. Bueno, hay que decirle como López Dóriga, pero con una variante. Dice, ahí me tiene usted al alcance de sus brazos. Qué buena onda, ¿no? Entonces en Twitter, para las señoritas, qué machista soy, ¿va? Ahí me tiene usted al alcance de su mano, así para tocarme, hija. Es una reflexión un poco patológica, ¿verdad? Pero no la digo yo, no, pero si la estoy repitiendo, estoy participando de. Entonces lo borramos todo y nomás digo, el Twitter es @SaldanaJorge. Voy a ver si de casualidad está con nosotros Manuel Munguía. Manuel Munguía, no está, se cortó. Se está conectando. Bueno, pues una de las cosas importantes. Ahora, después, hay que decirlo, y yo le doy todo el mérito necesario, y puedo pronunciar su nombre, Carmen Aristegui, pues es parte fundamental. No, la parte fundamental, es decir, lo alternativo y la oposición de la radio y la televisión lo lleva Carmen Aristegui. Es una carga muy dura. La Nación ha puesto en una bella y joven persona toda la carga de ser la oposición en la televisión mercantil, en la radio mercantil, y que más mercantil que MBS, que Telmex creo, y que Dish Latino, pues la mercantil, que Fabris y el otro cuate, no me acuerdo cómo se llama, que hacen un programa, según me dicen ellos, para la juventud, un nicho, yo ya escuché, y es un nicho de mercado, eso sí. Pero de todas maneras, hago referencia a la entrevista de Carmen Aristegui, y estaban personas conocidas como Bartlett, La Bastida, Buenotorio, discutiendo. A mí me parece que, es decir, si yo tuviese los medios de comunicación abiertos, tendría que fijarse ciertas normas de lógica, de verdad, de sencillez y de comprensión popular. Se trata de que, por ejemplo, hay un criterio que dice, parecería ser que los regímenes neoliberales quieren privatizar la parte fundamental de la economía de México, que es Pemex. Privatizar, que es una palabra que la veremos ahorita en cuanto podamos comunicarnos con Manuel, es hacer privado lo que es público. Hacer privado algo que es mi bien como ciudadano, es mío, de usted, de cualquiera. Pemex es una riqueza de nuestro territorio, y privatizarlo es ponerlo, como en las épocas del queridísimo paisano mío, peyorativamente dicho, Antonio López de Santana, que enajenó, hizo privado lo que era de todos. Entonces, Manuel Bartlett, que era malo y ahora es bueno, palabras de él, decir que era un hombre de sistema político y por ende ubicado en la corrupción,
ubicado en los parámetros de la corrupción fundamental del pueblo de México, sufrió una transformación en su vida, venturosa en el caso de que puede comprender, decir y finalmente hacer que las cosas de México se encaminen o se reestructuren hacia lo que resulta honorable, bueno y no corrupto. Pero si yo oigo a Buenotorio, a La Bastida, a Bartlett y no me acuerdo quién otro, discutiendo con Carmen sobre Pemex y no mencionan la base fundamental de la problemática de Pemex, que es la corrupción, me parece que es bordar en el aire, me parece que es construir en el vacío. Yo propongo quiere decir nada más, asevero que la problemática de Pemex es la corrupción, que la problemática de Pemex es que no es una industria para que crezca, se fortalezca, se endurezca y se haga recio una nación llamada México. Es para fortalecer económicamente al gobierno que sea. Hay una distinción, hay una diferencia muy grande entre que el dinero que produce la riqueza petrolera sea para consolidar, para ser más sólido, para que tenga libertad de acción, para que tenga dinero en la bolsa el gobierno, y otra cosa para que sirva para la evolución del pueblo mexicano, para su educación fundamentalmente, para cambiar los parámetros de los valores del mexicano, para que sea algo que verdadera y auténticamente sea. De los 4 caballeros que estaban ahí con la señora Aristegui, no hubo uno solo que mencionara la problemática de la corrupción sindical. ¿Qué es eso tú? ¿Qué es? ¿Qué? Cruz. ¿Sabes tú qué es? No se sabe, nadie sabe qué es la corrupción. Ya hace 40 años que se discutía muchísimo acerca de la problemática de vender plazas, de tener cotos de poder, líderes eternos, corrupción general, venta, cochupos que se le daban a familiares de la gente del gobierno, la corrupción general. ¿Cómo va a ser posible que en un tubo que viene de Veracruz aquí haya, creo que 200 o 250 agujeros para sacarle a Pemex petróleo? 250 agujeros a pulgada por agujero son 250 pulgadas. Si un televisor grande tiene 100 pulgadas, y usted dice, es un tubo, pero pues es el canal del desagüe, y eso está saliendo todo el tiempo para provecho de acciones delincuenciales. Y esas acciones delincuenciales forman parte de la gran corrupción. Manuel Munguía, ¿estás aquí? Sí, buenos días, Jorge. Buenos días. Quisiera yo que alguien me dijese si de casualidad nos escuchamos bien. Sí, te oigo muy bien, claramente. Bueno, pues yo te oigo a ti. Se oye quizá un poco agudo, pero ya Manuel Munguía es el especialista de sopa de letras, el especialista por antonomasia. Fíjate que aprendo bien de ti, ¿eh? Bueno, muy bien. Mira, el presidente de la República, el evidentemente joven funcionario de Pemex, señor Lozoya, y los locutores de la radio y televisión comerciales recomiendan de una manera insistente, lo cual parecería ser que me lleva a sospechar, pero es otro boleto, y me dicen no especules. Se ruega no especular respecto a la tragedia, accidente o hecho de la explosión. Al mismo tiempo dicen explosión, ellos mismos pronuncian explosión, pero me dicen no especules. ¿Quisieras decirme el significado exacto y la procedencia de la palabra o del verbo especular? Sí, especular es un término de origen latino y tiene dos vertientes. Una es como adjetivo. Especular como adjetivo es lo relativo a los espejos. Por ejemplo,
la imagen especular que se forma de dos objetos. Eso sería relativo al espejo o con apariencia de espejo. Pero en el otro caso deriva de specula, que es una atalaya, un observatorio, un punto de observación, digamos, un puesto elevado desde donde se puede mirar, y al final de cuentas todo esto tiene relación con el verbo mirar, con el verbo observar, con el verbo ver, que es el que está en el fondo de todos ellos. Entonces, cuando me dicen no especules, es como si dijeran no veas. Te están tratando de decir que no hagas las inferencias que se necesitan hacer para un asunto como este, porque al final de cuentas es la especulación ya en sus aplicaciones en castellano tiene que ver con prácticas de inferencia para encontrar resultados, es decir, echar miradas, porque tienes que echar miradas. A ver, vamos a cambiar de línea, si eres tan amable. Cuélgale, ahorita te llamamos. Sí. Vamos a cambiar de línea porque se oye con mucho eco y yo tengo mucha tentación de que se vaya a escuchar. Te llamamos en 2 minutos, si eres tan amable. Llámale por aquí, por esto. Entonces, especular, yo veo en mi diccionario, por aquí, mira, veo en mi diccionario que dice speculum, especular, dice atalayar, mirar desde una atalaya. Especular es mirar desde lo alto, observar, contemplar, considerar, examinar, estar sobre aviso en vela, con precaución, hacer el oficio de espión. Espión dice aquí, observar los astros. Speculum es el espejo. El especular es decir, el estar viendo, observando cómo pasa y dando una interpretación. Así es que especular es también viendo de rebote, es decir, es un poco la esencia. ¿Ya está? ¿Dónde está? A ver si ya... ¿Ahí estás ahí? A ver ahí, háblame. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ajá. Hola, buenos días. Ahí está, espérate que tenemos que hacer más alto. A ver ahora. Sí, adelante. Bueno, te estaba diciendo que significa, pero también tiene la implicación de pensar, especular, porque tú dices inferir y decir lo que se piensa, ¿no? Sí, cuando hacemos extensivo el significado de las palabras, llegan a otros campos. En este caso, a mirar en el sentido filosófico, en el sentido mental, de hacer inferencias, de usar nuestras de pensamiento para conocer los sucesos o el entorno. Claro, cuando un funcionario me pide no especular, yo podría deducir que me está invitando a no hacer un ejercicio de pensamiento. Sí, lo que está sucediendo ahí es que hace uso de una acepción que tiene que ver con una aplicación reciente, digamos. Es como perderse en sutilezas o hacer hipótesis sin bases reales. A esa acepción se está constriñendo esa invitación a no especular, pero en la realidad el perito que va a emitir un juicio o un dictamen acerca de lo que ocurrió ayer en Marina Nacional o en algún suceso semejante, hace especulaciones, es decir, observa, mira, ve, infiere, deduce, y todo eso tiene que ver con poner bases, en principio todas supuestas,
porque eso quiere decir hipótesis, lo que se supone. Sí. Entonces, oye, y ahora otro de las cosas que me parecen a mí bastante especiales, cuando los locutores dicen el lamentable accidente, o que este lamentable hecho, este lamentable evento, ¿por qué resiento yo que me están engañando? ¿Por qué resiento yo que me están tomando el pelo? ¿O será nada más una fijación de mi parte? Porque están haciendo uso ahí de una función de lenguaje, que es una función metalingüística que va más allá de comunicar simple y sencillamente, sino que quiere explotar los sentimientos, o mejor todavía en esos casos, las emociones de las personas que los oyen. Eso es lo que quieren hacer, y caen en fórmulas prefabricadas, como aquellas de entre los hierros retorcidos, por ejemplo. Sí. El lamentable accidente y todas esas fórmulas que han servido para arropar un poco la hipocresía de muchos de los que actúan en nuestros medios. Sí, ¿verdad? ¿Por qué se notará tan falso cuando dice el locutor en este lamentabilísimo accidente? Pues sabemos que ni lo piensa. Él lo que le importa es salir bien maquillado o maquillada. Lo que le importa es que tenga... falso, porque es conocido, nosotros hemos tratado con muchos de ellos, y tú y yo nos hemos dado cuenta que en ocasiones aspiran a que haya muchas consecuencias nefastas, porque dicen ellos que eso es nota. Ah, porque es nota, sí. Es nota periodística, según ellos. Les da material. Sí. No, pero para ellos lo que les da es auditorio. Sí. Ellos lo ven en función de tener auditorio. Ligada con la otra. Sí. Dice Verónica aquí, seguimos con el surrealismo abigarrado de México contemporáneo. Explosión en Pemex, noticia tras noticia, pero seguimos en ascuas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ascuas. Ascuas son los residuos que quedan de la cocción del carbón, por ejemplo. Son cosas sin mayor utilidad, y es una aplicación. Esto es un pedazo de madera o de cualquier cosa que queda de la acción del fuego. Entonces, quedar en ascuas es como quedarse en la inutilidad. No sabemos exactamente qué está pasando, quedamos con una extrañeza. Sí. Bueno, la jornada fue una explosión sin fuego pero con humo. No hubo ningún olor, eso sí se puede decir y no es especulación. Nadie ha dicho que olió a gas. Tampoco se ha dicho que olió a pólvora. Y algo que dijo el señor licenciado Lozoya que me llamó mucho la atención. Imaginemos las circunstancias de un edificio destruido en 4 plantas, según se aseveró. El destrozo, la cantidad tan grande de muertos que hubo, la cantidad de heridos, la tragedia y el hecho de que constituye que es el centro económico de lo que se produce para sostener a México, que es Pemex. ¿Y qué le diga a los periodistas? Gracias por su tiempo. ¿Tendrías de casualidad algún criterio especial, Manuel? Sí, es una actitud de allanamiento, de sumisión, que se ha arraigado desde hace algunos sexenios, desde que la televisión comenzó a ser protagonista en este tipo de acontecimientos y en las relaciones de poder, que el funcionario público adopte esa actitud un tanto servil y agachona de decir, ay, muchas gracias. No, los concesionarios de las estaciones de radio
y los permisionarios en otros casos. Y los periodistas. Porque él se lo dijo a los periodistas que estaban ahí. Sí, no están haciendo más que cumplir con una función pública. Sí. Es claro que aunque sean empresas privadas, las empresas de información están cumpliendo con un servicio público, con una función que debe favorecer a todos. Es decir, no están haciendo ningún favor ni están concediendo partes de sus bienes para atender el acontecimiento de interés público. Por lo tanto, no ha lugar a que digan, ay, muchas gracias por tu tiempo, o por darme la oportunidad, o por escucharme. No, es una obligación. Sí. Claro, yo lo veo también como una trascendencia de la mecánica norteamericana de que el tiempo, time is money. Entonces, sí, ustedes periodistas tienen muchas ocupaciones que les reditúan dinero. La televisión tiene muchas actividades que les reditúan dinero. Estamos aquí en una actividad en una empresa que produce mucho dinero. Entonces el joven Lozoya encuentra decir apropiado para todos, gracias por su tiempo. Es decir, ante la desgracia, la muerte, la tragedia, la destrucción, las familias llorando, los que no encuentran a sus deudos, fijarse en el valor económico del tiempo me remite a los primeros años de la televisión, cuando me decían, tú tienes que ser un buen vendedor, porque el minuto que no se vende es un minuto perdido para la eternidad. Hasta la fecha privan esos criterios, desafortunadamente. Entonces es confundir el valor de las cosas con el precio que se le pueda asignar al tiempo, por ejemplo. O quizá es la idea de darle de quitarle la carga trágica que tiene un acto así y decir, para que veas que todo, que que tengas un feliz día, feliz fin de semana, que tengas un bonito día. Con eso se trivializa el asunto, ¿no te parece? Sí, porque con eso se quiere decir, bueno, el mismo director de Pemex expuso algunas ideas que van por ese rumbo. En este momento Petróleos Mexicanos está produciendo tantos barriles, 2 millones, sí, y nuestros hombres y mujeres siguen trabajando, entonces, eso es cierto, ni siquiera hacía falta decirlo porque es una perogrullada. Sabemos que Pemex sigue produciendo y que sus trabajadores siguen activos, menos en Marina Nacional, en todos los demás lugares donde trabajan. Tú eres de una región petrolera, ¿verdad? Soy hijo de una familia de trabajadores de Pemex. ¿Y qué piensas de esto? Me parece que es un problema que está envuelto en muchas de las condiciones en que opera la empresa. Mi papá es un jubilado que perforó pozos durante 37, 38 años en las costas del Golfo sobre todo, y desde los tiempos en que él trabajaba se quejaban de la falta de mantenimiento de las instalaciones, y dirían muchos que esas no son instalaciones operativas porque ahí trabajan personas que se dedican a otros menesteres en la industria, pero de todas maneras ahí por lo menos sale a relucir un problema de mantenimiento. Esos edificios, la parte que se colapsó, yo conozco bien estas instalaciones, no son de las más recientes, sino que tienen ya sus años, y eso por principio de cuentas podría acusar un descuido en el mantenimiento. ¿Pero qué se guardaba ahí? ¿Quizá gas? Puede haber alguna instalación aledaña que opere con gas. Desde luego todas las instalaciones que están ahí tienen instalaciones eléctricas. Bueno, ahí hay posibles fuentes de una conflagración, pero no nos han dicho exactamente de qué características fue el estallido como para pensar en las causas. Claro. Bueno, en todas formas, ahora ¿cómo te diría yo? Los comentarios que hay, los puntos de vista diferentes, inclusive el muy interesante punto de vista de Manuel Bartlett, convertido ya
a un pensamiento alternativo, nos hace ver todo lo que significa Pemex y los peligros de otro problema que podríamos tener enfrente y que ignoramos todo, que es exactamente privatizar. ¿Qué es la privatización? Sí. Sabemos que Pemex es una riqueza nacional. Sabemos que da, como lo decía yo en Twitter, el dinero que produce Pemex se ha utilizado desde hace muchos años, quién sabe si estés de acuerdo, para fortalecer a un gobierno, no para fortalecer al país ni a la ciudadanía. Y a la base de este fortalecimiento hay un núcleo de corrupción indiscutible. Y tú y yo nos acordamos cuando las épocas del sindicalismo, era verdaderamente terrible el hecho de saber todo lo que acontecía que era fuera de la ley, fuera de la normalidad y de carácter delictivo. Y por otra parte, el hecho de que, por ejemplo, si de Veracruz, de allá de tu tierra, de Naranjos hacia México, hay 50 o 60 agujeros que le están sacando el petróleo a los ductos, entonces tienes que el principal agujero por donde se va el petróleo, imagínate tú, un tubo cuyo diámetro es 100 o 200 pulgadas. ¿Cuánto le sacan? Adelante. Sí, mira, el problema surgió desde hace muchos años y no es exactamente un asunto de sindicalismo, sino de cacicazgo dentro del sindicato, porque los fines de la organización de trabajadores son nobles, siguen siendo nobles. Claro. Y sí. Se prolongaron en el tiempo después de la caída de Joaquín Hernández Galicia, la quina, con otras figuras que vinieron a hacer exactamente lo mismo que hacía él, y a la vista de los gobernantes y de ministros que pueden exonerar o que pueden condenar según la veleta de los momentos, ahí siguen haciéndose ricos y viviendo de manera ofensiva, pues, no solo para los trabajadores, sino para el resto de la población, porque mandan a sus hijos a excursiones exóticas con sus mascotas a muchas partes del mundo, no sé, o los que se bañaban en piscinas llenas de sidra y cosas así, con las exageraciones de aquellos tiempos que se conocieron, sí, se divulgaron ampliamente. Entonces, no solo ha nutrido bolsillos de gente del gobierno, sino también personas que se han beneficiado directamente desde la organización sindical como caciques, y de quienes los han apapachado desde los medios de comunicación, porque no ha faltado quien participe de eso también desde ahí. Bueno, todo eso implica un alto grado de propagandización. No sé si la palabra exista. Sí, pero sí. todo lo que dicen, pues tiene que tener una propaganda. Por ejemplo, ahora si me dicen, no, hoy que vamos a conceder, no es privatizar. Privatizar. Lo privado quiere decir aquello que pasa del dominio público al dominio de particulares. De privus, que quiere decir particular, propio, aislado, individual. Aquí se contrapone a la idea de la nacionalización, que nacionalizar es que todo sea de propiedad y manejo de la nación, ¿verdad? Y privatizar lo contrario, de empresas privadas. Alguien decía ayer con gran orgullo, hace 25 años Petrobras de Brasil vino a que les enseñáramos a hacer las cosas en lo que se refiere a petróleos. Les dábamos técnica a Petrobras. Petrobras en Brasil ahora es una de las empresas y de las firmas internacionalmente más poderosas del mundo. Y dice que se ha unido con otro, todo eso para pregonar los beneficios de la privatización hipotética. Pero el problema no está tanto en privatizar, sino en privatizar con corrupción. Sí, si la tiene las dos opciones. Sí. Que sea privada o que sea pública, pero si prevalece la corrupción, es improductiva. Claro, en las dos formas se funde. En los países nórdicos, las empresas petroleras son públicas y son rentables, muy rentables, pero no están plagadas por el cáncer de la corrupción.
Ya está. Entonces sacamos una conclusión válida. Lo fundamental en la problemática de Pemex o del petróleo de cualquier empresa es que haya una limpieza tanto en las ideas, en las intenciones, cuanto en su manejo y estrategia para llevarlas a cabo, ¿no te parece? Sea pública o privada, ¿no? Sea pública o sea privada, porque las empresas privadas también producen y son rentables cuando sus tenedores las operan con la debida limpieza, porque si hay corrupción en ese ámbito privado también, la empresa se va a pique. Y entonces la empresa pública no es que por ser pública sea ineficiente, es porque está afectada por la corrupción. Sí, yo me acuerdo y soy testigo que alguna vez algunos familiares de la casa presidencial se les dio la concesión para que compraran un barco de Pemex. Sí. Es decir, y entonces, como no estoy diciendo cosas, tú no sabes de quién y yo tampoco sé de quién, porque no me gustaría ser chismoso, me dijeron, oye, ¿tú no sabes quién vende un barco? Sí, te lo juro. Y entonces yo no sé por qué en viajes y eso había conocido a gente que tenía cierta relación con griegos, creo. Bueno, total, que logré hacerme de la posibilidad y lo entregué. Bueno, habíamos hecho la cuenta, el asunto no funcionó. Ajá. Pero habíamos hecho la cuenta que si la persona titular de la concesión, vamos a llamarle así, Sí. le habían dicho de lo más alto y de la jerarquía de poder, tú compras el barco y obviamente tienes una comisión, no sé, de 1 o 2 o 3 o 4%, pero iba a sacar para que viviesen con toda la normalidad del mundo hasta sus bisnietos. ¿Me explico? Sí, es que las cantidades que se apropian les dan para vivir en la opulencia ellos y 3 generaciones más. Sí. Y yo después no sé, me sacaron del negocio, confieso, porque no te voy a decir, no me voy a dar baños de pureza. Yo iba a tener una recompensa por haber dado la información de un barco que se vendía, ¿me entiendes? No juzgo haber hecho un robo o un crimen, pero sí, bueno, si tú tienes esa concesión y tenemos que ayudar a la persona que lo va a hacer, aquí tienes un plano de un barco y la dirección de una compañía naviera europea que vende ese barco. Y no supe más y después me dijeron que no se había hecho, cosa que ya no sé, ni me preocupé también por saberlo, pero imagínate tú que se hablaba en aquella época, en aquella época que estoy hablando de hace muchísimos años, no sé, de 70 o 80 millones de pesos, que era una cifra sideral en aquella época. Y eso relacionado con un barco nada más. Con un solo barco. El otro día que estuve jugando, nos pusimos a ver que fue gente de Pemex a Singapur, o no sé a dónde, no sé si Lozoya mismo, no, creo que no, todavía no estaba Lozoya, que habían ido a comprar un hotel barco, nomás por curiosidad. Píquenle ustedes en Google barcos que se venden en el mundo. ¡Qué barbaridad! Sin salir de su escritorio pueden comprar lo que quieran y convertir un barco en un hotel. Ah, pues los barcos que mandaron a hacer a España, ¿no? ¿Te parece? Sí, estaban con los astilleros de España construyendo unos barcos que tenían esa doble cualidad de ser hoteles también. Sí, en todas formas, en ese mundo tendría que haber eso, ¿cómo te reclamaría gente que tuviese el espíritu de un misionero, el espíritu de un adalid, no sé si signifique, de alguien que en realidad tuviese como obsesión en estar haciendo algo al servicio de la patria, al servicio de la ciudadanía, para beneficiar. Nada menos el lema de Petróleos Mexicanos es ese: Petróleos Mexicanos al servicio de la patria.
No, pero no dice al servicio de quienes estén de quienes tengan una concesión. No, claro. Bueno, mi querido Manuel, pues te agradezco muchísimo, eres muy amable, nos volvemos a hablar. Manuel Munguía, ¿cómo no? El profesor Manuel Munguía, filólogo, mientras, Muchas gracias, hasta luego. Ándale pues, chao. Bueno, ahora lo que sacamos nosotros en conclusión es que tenemos que poner un ingeniero de sonido con 28 micrófonos para estar muy profesionalizados. Estos puntos de vista que son tan simples nos hacen verdaderamente señalar algunos aspectos de lo que en realidad ha sucedido en nuestros días. Al pueblo se le dice no especular, es decir, no pensar, pero hay otra cosa muy muy grave que los jóvenes del gobierno de México tienen que calcular. En la poesía, cuando dice el poeta que dijo y que fue un sabio, dijo, cuando hay un hueco, si tienes un hueco en tu vida, llénalo de amor, que es un hermosísimo consejo. Pero no, si tienes un hueco en la información, se llena con un rumor. Yo no sé si lo que dice la señorita de ahí en el Twitter es cierto o es mentira. No sé si me dice ya fueron a demandar el director de Pemex o los funcionarios de Pemex. Acaban de ir a demandar y poner una demanda contra quien resulte responsable de la explosión. Pero no, eso no quiere decir que tú puedes especular. Eso se hace como un cartabón, como de oficio, como de ley, porque puede ser culposo, es decir, total que me enredan de manera que yo piense dos cosas. Primero, me dicen no especules. Bueno, pues entonces se cayó solito, fue el destino, estaba sentido. ¿A quién vas a culpar si la pared de ahí está sentida o de allá está sentida y se cayó un pedazo de yeso? Pues no puedes culpar a nadie. No, a mí se me hace que el vecino de allá no especules. No, mira, también lo que puede ser es que hay una gotera. No especules, es el destino. Entonces, ¿por qué fuiste a demandar? Si ya sabes que no pasó nada, si ya sabes que fue accidental, fortuito, ocasional, y no hay nadie imputable de eso, ¿para qué fuiste a demandar? Y Pemex fue a demandar, a incoar su querella. Así decía el señor licenciado. Ahorita les voy a decir quién decía así. Entonces, ¿para qué vas a demandar? Ahora, el hecho de que me digan no pienses lo que ha sido, no te adelantes, eso presupone que haya un elemento informativo real, verdadero, profesional, claro, transparente, lúcido, que diga la verdad. Allá en Turquía hubo un atentado ayer mismo, quizá después del de Pemex, y ya sabemos obviamente cuántos muertos hubo, que fue en la embajada americana, que fue un acto suicida, que se utilizó un explosivo de tales características, y si usted le pica así a los periódicos europeos, tiene usted la información prácticamente en un 100%, puesto que ya sabe la filia, si es que así se debo decir, la filiación de el suicida, todo. Ahí ya no hay lugar a la especulación. Why? Porque dijeron todo.
Pero aquí con el hecho de estar chiquiteando la información, de que guárdalo por el noticiero de ayer, hay un Twitter excepcionalmente válido que dice: salió el señor Lloret de Moya a pedir que se repita la explosión porque no la filmaron completamente para su noticiero, habida cuenta del asunto Cassés. Así no se puede, porque hay muchos señores a quien servir. Se tiene que servir, señores jóvenes del gobierno de México, primeramente, hagamos las cosas de manera que esto no se interponga con la tendencia a privatizar, que no es privatizar, sino que es asociación no delictiva para el progreso de Pemex. Bueno, ya lo podemos ver, hay asociación delictiva para el hipotético progreso de Pemex, asociación honorable para el progreso de dos empresas, hay soberanía de Pemex, hay 5 o 6 opciones. México tiene una asociación que no se sabe si es delictiva, pero que a la postre, en un mundo de corrupción, tendrá que resultar delictiva, a la de a fuerza. Entonces, tendríamos que pensar en que, para no especular, debemos, señor licenciado Enrique Peña Nieto, que tener la información completa. La información completa no la va a dar una facción ideológica del informativo. La tendencia, la filosofía, los criterios neoliberales de la gran televisión y de la gran prensa mexicana. En la prensa sí están divididos, en la televisión no, ni en la radio, obvio. Entonces, la tendencia ideológica de la información radiofónica, televisiva y periodística es variada en la prensa, no lo es en el radio y en la televisión. En consecuencia, podemos deducir que tampoco, y muchas veces se ha visto, los intereses gubernamentales corren parejo con los intereses de la televisión. Y muchas veces, y de facto, la misma televisión toma un camino alternativo, otro camino, que el de los intereses del gobierno que sea, desde hace tiempo. En esas circunstancias estamos presenciando el inicio de un meollo, de un núcleo como magma, algo así, en ebullición y caliente, que es los intereses que se generan de la información. Unos informan de una forma, unos informan obedeciendo a obedecer los patrones del neoliberalismo, otros informan en función de obedecer los patrones que les marca su gobernador, por ejemplo, otros su secretario de Estado, otros la empresa pequeña que los dirige, otros su patrón televisivo, pero finalmente todo se resume en que cuando llega el señor Lozoya les dice: gracias por su tiempo. Perdonen ustedes. Y en medio se queda todo lo que acontece, que no porque no lo hable yo, no deja de ser una verdadera tragedia. Esa tragedia, sin que tenga yo que utilizar la palabra artificiosamente hipócrita de lo locutoril de lamentable, esa tragedia que así es, se lleva la vida de decenas de inocentes y su salud y sus heridas, y es esa tragedia generada porque a la base, a la primera base, a la del medio
al origen o en el fondo hay un núcleo de corrupción. Si es porque no daban mantenimiento, porque se clavaban el dinero del mantenimiento, es corrupción. Si es porque quieren presionar, es corrupción. Descuido es corrupción. No dar el dinero es corrupción, sobre todo en una empresa que genera pródigamente para mantener los diferentes gobiernos que ha habido. Porque la gasolina para nosotros es tan cara como la de Estados Unidos, o casi o igual, aunque el mexicano gane obviamente mucho menos. Entonces estamos ante un conflicto que se destapa evidentemente por el lamentable accidente, lamentable evento, lamentable hecho, no común, no cotidiano, diría el locutor, obviamente para tapar el ojo al macho, y se acabó. Y los que tienen que llorar, que lloren, en beneficio de los que tienen que recolectar, que siguen recolectando. Ese es el asuntacho, y la cosa se pone complicada. Casi yo quisiera que hubiese en los políticos mexicanos el milagro Bartlett, que de la noche a la mañana me dijeran: yo fui malo, pero ahora soy bueno. Así me lo dijo Manuelito. Pero qué barbaridad. Bueno, ahí con Manuelito están diciendo no, porque la privatización y qué, no, pero si alguien de ellos ha sacado su buena lana, y no precisamente con métodos honorables. En todas circunstancias el asunto se muestra complejo, pero ya digo, la única manera de evitar la especulación es con el reino de la verdad. Adelante, mi querido Pepe. Pepe, ¿cómo te va? ¿Ahí estás o no estás? ¿No está? A ver. Bueno, hago un paréntesis para decirles a ustedes que lamento muchísimo la muerte de una persona. Me acuerdo que cuando estaba yo en la escuela, mi profesor Librado Basilio me hacía leer los poemas de Bonifaz Nuño, como lo recuerdo cuando niño, cuando jovenzuelo, y acaba de morir en una edad muy provecta, lo cual me entusiasma mucho, y en paz descanse este poeta. Vamos a terminar y no sé si ya está por ahí Pepe. ¿Qué dice aquí? No está Pepe, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Todo el mundo me deja. También otra es lo que dice el locutor, que a veces no tiene que decir, y entonces con el ánimo de narrar se olvida de la lógica. La explosión, que evidentemente es muy particular, porque si explotó en el fondo se nota como si hubiera explotado en el frente, porque la cámara no nos ha llevado a describir convenientemente el lugar de la explosión, y entonces un locutor anuncia: y la evacuación vino después de la explosión. Evidentemente, mi querido amigo, no podían haber evacuado antes de que hubiese la explosión, puesto que no sabían que iba a explotar. Cosas así las dice todo el tiempo la gente de la televisión, y sobre todo decirle al público que no piense, que no especule, y que ya habrá una declaración oficial. Ahora, hay otra. Llegan los funcionarios, declaran y declaran, y no sacamos nada en concreto. No podemos deducir nada en realidad. Entonces está muy complejo el hecho de que nos informe a alguien y que una vez que nos informa no sepamos nada. Bueno, pues hoy me dejaron todos. Pepe Garduño, ¿no estás? No está Pepe Garduño. ¿Tú puedes meter la música y decir que terminen? Mucho gusto, mi querido Pepe, eres muy amable, muchas gracias. Y les agradecemos a todos ustedes la gentileza que han tenido en estar con nosotros en nuestro programa
que se llama El Alternativo, y es muy, ¿cómo diríamos? No es muy fácil que podamos hacer el programa en estas circunstancias. Vamos a ver, recientemente hablamos otras radios, alguna radio de provincia en Morelos, pero también no funcionan, es decir, 140,000 pesos al mes, no tengo mucho ánimo para pedirlo y empezar a limosnear, es mucha vanidad de mi parte. En fin, así son las cosas. Sé que hay quien ganó el Premio Nacional de Periodismo, Narcia, me parece que Salvador Narcia ganó el Premio Nacional de Periodismo, pero no hay posibilidad. En fin, les agradezco mucho su atención y quizá nos podamos ver el lunes, no lo sé. Gracias. Ya, esta chingadera no sirve. ¿Qué es eso? Ahí está. De una fuente.